Hola y bienvenidos a mi canal. El 2024, ustedes saben que estuvo candente el año y terminó entre demanda, divorcio, reconciliaciones, miles de cosas. Pero estamos a 2 de enero y en 2 días han pasado de todo un poco, que eso irá en otro contenido, pero en este contenido específicamente vamos a dar un update del caso de Blake Lively y Justin Baldoni, ya que Justin Baldoni demandó a The New York Times por $250 millones. Y casi pues vamos a hablar específicamente de esa demanda y qué es lo que él está reclamando en la demanda. Él no demandó a Blake Lively, él demandó a The New York Times. Y casi pues vamos a explicarle un poquito de a qué se basa la demanda. La revista Variety, salió todo lo que fue reportaje de la demanda que puso Justin Baldoni directamente a The New York Times y dice de esta manera: el 2 de junio del 2023, Blake Lively comenzó un intercambio de mensajes de texto con su director y coprotagonista de It Ends With Us, Justin Baldoni. Aquí haciendo un paréntesis, Justin Baldoni compró los derechos de los 2 libros de Colin Hoover, que It Ends With Us, y la segunda parte, que se me olvidó el nombre ahora mismo, ya mismo les digo. Quien culpó a su asistente, ¿verdad?, por no conseguirle un lote actualizado de páginas de guión. Ella no se dio cuenta de que eran nuevos, escribió Lively. Siempre se me puede enviar nuevas páginas también, por favor. La actriz firmó la misiva con una X, que es un símbolo universal como de un beso de kiss. Lively siguió con otro texto poco después ¿verdad?, escribiéndole a Justin Baldoni: solo estoy bombeando en mi remolque, porque en ese momento ya estaba lactando, si quiere resolver nuestras líneas. Baldoni respondió copiado: comiendo con el equipo y me dirigiré hacia allí. 18 meses después de esta interacción, fue representada en un informe bomba del New York Times bajo una luz mucho más siniestra. El periódico escribió que Baldoni entró repetidamente al remolque de la artista de maquillaje sin invitación mientras estaba desnuda, incluso cuando estaba amamantando. Esa discrepancia es una de las más destacadas en una demanda de $250 millones presentada el pasado martes por la tarde por Baldoni contra el periódico The New York Times en la Corte Superior de Los Ángeles. Baldoni se encuentra entre un grupo de 10 demandantes que también incluyen a los publicistas Melissa Nathan, Jennifer Abel, que están demandando al periódico por difamación e invasión de la privacidad con luz falsa por el artículo del 21 de diciembre titulado "Podemos enterrar a cualquiera", dentro de una máquina de difamación de Hollywood. Las partes que también incluyen a los productores de It Ends With Us, James Heath y Steve Sarowitz, afirma que el Times se basó en comunicaciones seleccionadas y alteradas, despojadas del contexto necesario y deliberadamente empalmadas para engañar. Un portavoz de New York Times respondió: el papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos donde conducen. Nuestra historia fue reportada meticulosa y responsablemente. Se basó en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y detalle en el artículo. Hasta la fecha, Wayfarer Studio y el señor Baldoni, los otros sujetos del artículo y sus representantes no han señalado un solo error sobre lo que, ¿verdad?, se publicó en The New York Times. También publicamos su declaración completa en respuesta a las acusaciones en el artículo. Planeamos defendernos enérgicamente contra la demanda, dijo el portavoz, ¿verdad?, de New York Times. El papel de una organización de noticias independientemente es seguir los hechos donde conducen. Nuestra historia fue reportada meticulosamente y responsablemente. Se basó en una revisión de miles de páginas, documentos originales, incluso los mensajes de texto y correos electrónicos que citamos con precisión y detalle en el artículo. También publicamos su declaración completa en respuesta a las acusaciones en el artículo. Planeamos defendernos enérgicamente contra la demanda.
Un representante de WMA niega que hubo alguna presión de Reynolds o Lively para dejar a Baldoni como cliente y dice que su antiguo agente no estaba en el estreno. El abogado Brian Freeman, quien presentó la demanda en nombre de los demandantes, le dice a Variety que el Times se acopló, por decirlo así, ante los deseos y caprichos de los dos poderosos personas, ¿verdad? Élites intocables de Hollywood, ignorando las prácticas periodísticas y la ética que alguna vez fueron adecuadas para la venerada publicación mediante el uso de textos manipulados y omitiendo intencionalmente textos que disputan su narrativa de relaciones públicas elegidas. O sea, el abogado de Baldoni lo que quiere decir es que el Times, prácticamente ellos publicaron lo que estas dos personas, o sea, refiriéndose a Ryan Reynolds y Blake Lively, su esposa, publicaron lo que ellos querían que se viera y que la dejara a ella bien parada, por decirlo así, y que manipularon todo y que pues obviamente han sacado todo de contexto porque no están presentando la evidencia de los textos completamente, están presentando solamente una parte. Las historias negativas sobre Lively con la prensa fueron reforzadas por un intercambio de texto particular en que los dos parecen dar vuelta de victoria después de una historia del Daily Mail sobre Lively que criticó su promoción sorda de la película sobre la violencia doméstica y resurgió entrevistas vergonzosas de su pasado. Realmente te has superado a ti mismo con esta pieza, escribió Abel, lo que llevó a Nathan a responder: por eso me contrataste, ¿verdad? Soy el mejor. Pero en su contexto completo, parece que Nathan y Abel se están tomando el crédito en broma por una historia que surgió orgánicamente. Prácticamente, ellos están comenzando la demanda hablando como que Blake Lively utilizó convenientemente textos, ¿verdad? Parte de los textos que ella compartió con Justin Baldoni y con el productor y con el grupo de trabajo de Baldoni, pero lo utilizó a su favor, ¿verdad? Sacando de narrativa totalmente porque utilizó lo que le convenía a ella. No está completamente los textos ahí de lo que hablaron y lo que se contestó. Por lo tanto, al no estar los textos completos, pues ella puede utilizarlo a su favor, por decirlo así, y sacar lo mejor que le convenga a ella. Eso es lo que está queriendo decir la demanda, así pues levantándola a ella y creándola como una víctima, por decirlo así, de las cosas que hizo Baldoni y su grupo de trabajo. Otra cosa que se habló mucho fue de que Lively criticó su promoción sorda de la película sobre la violencia doméstica y resurgió en entrevistas, ¿verdad?, vergonzosas de su pasado. Cuando ellos estaban en la gira de medios, Baldoni pues quería hacer, ¿verdad?, una promoción más sobre la película en el sentido de la violencia doméstica. Y Blake Lively lo que quería era hacer una promoción, incluso en eso no estaban de acuerdo. Ella quería hacer más una promoción de que ella como mujer, ¿verdad? La protagonista de la película pudo salir de una relación violenta y pudo levantarse y salir de ahí. Ella quería llevar otra promoción, otro contexto de la película de que una mujer pues no tiene que ser una víctima todo el tiempo. Ellos no estuvieron de acuerdo con eso y eso pues la afectó también en la promoción porque Baldoni pues fue elogiado por tratar el asunto de la violencia doméstica y ella al revés, ella estaba teniendo una mala publicidad y utilizaron eso para sacar entrevistas viejas que ella había dado y que se había aportado posiblemente para las personas como grosera, ¿verdad? Ante los entrevistadores en ese momento. Eso sí, yo lo veía en ese momento que ella estaba teniendo esa mala fama. Yo lo veía más como que ella estaba tratando de comportarse como su esposo, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds es una persona que es bien sarcástico, tiene un humor negro. Y yo lo veía más como que ella trataba de ser como él, pero yo entiendo que aunque sí, ella tiene su humor y por eso llevan tantos años de matrimonio y todas esas cosas. Por el tema de la película, yo entiendo que no era el momento para hacerlo. Por lo tanto, yo lo veía de esa manera, no lo veía como que iba a salir esta ultra demanda y casi fue.
Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Dándole contexto, esto, vuelvo y les digo, tengo contenido que habla sobre todo esto desde que comenzó al inicio, pero ahora estamos hablando de este caso en particular, de esta demanda de Baldoni. Dicen que la historia de Times se basó casi por completo de la narrativa no verificada y egoísta de Lively, levantándola casi textualmente mientras se ignoraba una abundancia de pruebas que contradecían sus afirmaciones y exponían sus verdaderos motivos, dice la demanda. La versión de Lively de la historia se expuso en una carta de 80 páginas presentada el 20 de diciembre con el Departamento de Derechos Civiles de California, que el Times utilizó como una base para su historia. A diferencia de una demanda, las quejas de CRD generalmente permanecen confidenciales a menos que se filtren. En su informe anterior sobre el tema, Variety no pudo confirmar que Lively incluso presentó una carta y el departamento se negó a comentar el caso. En particular, Lively optó por no presentar una demanda contra Baldoni, Wayfarer o cualquiera de los demandantes, una elección que le salvó del escrutinio del proceso del descubrimiento, incluida la respuesta a preguntas bajo juramento y la producción de sus comunicaciones. Esta decisión no fue accidente, dice la denuncia. Al parecer, eso ya no es cierto, ya que justo después de la publicación de esta historia, los abogados de Lively dijeron que habían presentado una denuncia federal contra Wayfarer Studio, Baldoni, en el Distrito Sur de Nueva York. Desafortunadamente, la decisión de la señora Lively de hablar ha resultado en más represalias y ataques. Como se alega en la denuncia federal de la señora Lively, Wayfarer y sus asociados han violado la ley federal y estatal de California al tomar represalias contra ella por denunciar problemas de acoso sexual y seguridad en el lugar de trabajo. Ahora los acusados responderán por su conducta en la Corte Federal. Leyó una declaración de su equipo legal. Esta demanda federal, que es similar a la carta de CRD de Lively, se refiere a la conducta inconcebible de Baldoni y acusa a Baldoni y a sus asociados de incumplimiento de contrato. Los abogados de Lively agregaron en un comunicado que no iban a litigar el asunto en la prensa y alentamos a la gente a leer la queja de la señora Lively en su totalidad. Esperamos abordar todas y una de cada una de las acusaciones de Wayfarer en la corte. Los demandantes de The Times, ¿verdad? De la demanda como tal, sostienen que los reporteros de Times pasaron por alto los mensajes de texto que indicaban que el campamento, o sea, de que Lively puede haber estado librando su propia guerra de relaciones públicas contra Baldoni de forma preventiva. El artículo también ignora deliberadamente que la publicista de Lively, Leslie Sloan, de Vision PR, una vez respaldada por Harvey Weinstein, sembró historias críticas de Baldoni, incluyendo que Baldoni era un depredador sexual antes del estreno de la película. La denuncia también afirma que la firma de Nathan se enteró de Sloan plantando una historia desfavorable, falsa, difamatoria sobre la fe Bahá'í de Baldoni en Page 6. También plantó una historia falsa alegando que hubo múltiples quejas de recursos humanos durante la producción. Si bien Nathan y Abel han sido objeto de intenso escrutinio por sus prácticas y relaciones públicas después de la historia de Times, la demanda sostiene que están llevando a cabo prácticas estándar de la industria, con las dos mujeres simplemente preparándose para el peor de los casos, basado en el comportamiento anterior de Lively y Reynolds, y que nunca se emplearon tácticas agresivas. Esto mantuvo una posición a la defensiva a lo largo de su compromiso, verificando hechos y corrigiendo información errónea sin represalias. Al presentar una demanda, Baldoni, Nathan y Abel parecen listos para ver el contenido completo de sus mensajes de texto y bandejas de entrada expuestos en un proceso de descubrimiento. Otra acusación hecha por Lively se centró en que Heath le mostró un video de su esposa desnuda. The Times agravó, ¿verdad?, sus fracasos periodísticos al avanzar críticamente las afirmaciones infundadas de Lively de acoso sexual contra Heath y Baldoni, con la queja de que esto era pornografía, que estaban enseñando a una mujer desnuda, dice la demanda. Y el video en cuestión era una grabación no pornográfica de la esposa de Heath durante el parto en su casa, uno profundamente personal, sin su matiz sexual.
Ellos prácticamente hablan de que ellos distorsionaron la situación con un acto de mala conducta sexual e indignante y emblemático de la longitud a la que Lively y sus colaboradores están dispuestos a difamar a los demandantes. El video que, ¿verdad?, que se le mostró en cuestión a Lively en With Us era una escena de un parto y en este caso el director o productor la presentó o se la enseñó a Lively para que vieran cómo esto podía llevar un parto, ¿verdad?, lo más natural posible en ese momento en la escena de la película. En cuanto a la acusación de Baldoni, describió inapropiadamente el atuendo del personaje de Lively como sexy. El traje lo llama exagerado y engañoso. Los intercambios de texto entre Baldoni y Lively que se incluyen en la queja muestran que la actriz, usando la palabra ella misma cuando escribió que la ropa de su personaje debería ser mucho más sexy. Te mostraré ambas formas, pero el gorro es mucho más sexy, escribió en lo que parecía ser su defensa de una opción de vestuario en particular. Lively marcó el tono, un tono al que Baldoni asistió respetuosamente durante el proceso creativo. En esos tiempos, ella había acabado de dar a luz, ella estaba lactando a su bebé. Incluso yo vi en parte de la prensa que ella no se sentía, estaban hablando de su atuendo porque ella pues estaba haciendo la película en ese momento y estaba utilizando como atuendos anchos, ropa ancha, y incluso la prensa no estaba hablando de la película, estaban hablando de que Blake Lively se veía, ¿verdad?, hablando despectivamente de ella, como que se veía gorda, entre otras tantas cosas, y que estaba utilizando atuendos que no le van con su figura, ni nada de eso, pero en este caso yo vi muchas noticias de que la prensa estaba hablando de ella como tal, no estaban hablando de que ella estaba haciendo un papel para una película y estaba vistiendo ropa ancha, sino estaban hablando de ella en particular. Ella en la demanda deja ver como que él en todo momento se refería a ella como si estuviera gorda, que también hablaba con su entrenador para ver si ella estaba en el peso correcto porque él tenía un problema de la espalda y que no quería, ¿verdad?, hacer mucha fuerza que se fuera a lastimar. Y eso pues alegadamente la ofendió, eso dice la demanda de ella. Alegadamente, ¿verdad?, en el 2023, antes de comenzar el rodaje de la película, Lively se había opuesto a escenas de sexo que Baldoni alegadamente pues quería añadir, ¿verdad?, y que no estaban en el libreto. En respuesta, Baldoni, Wayfarer Studio aceptó proporcionar una persona que se llama coordinador de intimidad a tiempo completo, que es una persona que vigila, ¿verdad?, está ahí con ellos y vigila que la escena, ¿verdad?, queden bien y que no se falten el respeto. Pero la demanda de hoy ofrece una versión alternativa de los eventos en un mensaje de texto enviado por Lively antes de la producción, incluida, ¿verdad?, la situación de los trajes, de los sexy y todas esas cosas. Ella indica que no tiene prisa por reunirse con el coordinador de intimidad de la película, porque ella decía que se sentía bien. Puedo conocerla cuando se comience el rodaje, gracias de todos modos. La demanda de Baldoni también hace referencia a notas del coordinador de intimidad que incluyen una sugerencia de que tal vez Riley, interpretado por Baldoni, elige no tener un orgasmo después de satisfacer a Lily, que es Lively. Según la queja, Lively personaliza esto y afirma: estaría mortificado si eso me pasara a mí. A lo que Baldoni, siguiendo el ejemplo de Lively, en lo que parecía un intento de conectar y desarrollar su personaje, dice: no estoy seguro de ti, pero estos han sido algunos de los momentos más hermosos con mi esposa y conmigo. La demanda también rechaza un componente importante de la queja, de Lively, y la confianza de Times en ella para su historia. En una lista de 30 artículos que supuestamente se acordaron durante una reunión de enero que incluía a Baldoni, Heath, Lively y Reynolds y un ejecutivo de Sony, pero la demanda de hoy afirma que nunca se presentó ningún documento de este tipo a Baldoni y al equipo de Wayfarer, a que lo que sepan, ¿verdad?, a nadie más, ya sea durante esa reunión o cualquier otro momento, y por lo tanto no se podría haber acordado. La demanda agrega: en realidad muchos de estos elementos se encontraron por primera vez en la propia queja de CRD e incluye referencias a eventos
altamente perturbadores que nunca ocurrieron. El uso repetido de la frase no más antes de cada demanda sugiere falsamente que estos supuestos incidentes habían tenido lugar anteriormente y debían cesar. Esta implicación no solo es engañosa, sino que es completamente falsa. En cuanto supuestamente una reunión que hubo en un penthouse de Lively y Reynolds en Tribeca, todos estaban en shock por el arrebato de Reynolds, afirma la demanda. Según la demanda, uno de los productores de la película que estaba presente dijo que en sus 40 años de carrera nunca había visto a nadie hablar con alguien así en una reunión. El representante de Sony mencionó que a menudo pensaba en esa reunión y su único arrepentimiento es que no detuvo a Reynolds regañar a Baldoni. En agosto, cuando la cobertura de una misteriosa disputa entre Lively y Baldoni comenzó a hacer espiral en las redes sociales y en la prensa, Variety le preguntó a Sony si se había presentado alguna queja de recursos humanos contra Baldoni durante la producción y ellos dijeron que no. En última instancia, la película se convirtió en un gran éxito de taquilla, ganando 351 millones de dólares en todo el mundo, a pesar de un presupuesto de 25 millones de dólares. La perspectiva de una secuela se volvió cada vez más improbable, dada la mala sangre entre los dos jugadores principales, pero el drama parecía haberse extinguido hasta finales de diciembre, cuando llegó la historia a The Times. The Times se puso en contacto con los demandantes para obtener una respuesta registrada. eh, Justo, ¿verdad? Las agencias y bufetes de abogados de la ciudad habían cerrado por vacaciones. El Times dijo que requería respuestas registradas 14 horas después. La historia se publicó aproximadamente 2 horas antes de la fecha límite. Cabe destacar que la película, pues, como les había dicho, Baldoni, él, ¿verdad?, adquirió los derechos de los dos libros, pero una vez comenzaron las situaciones, los dimes y diretes, porque todo esto eran rumores de cosas que estaban pasando en la película, porque a ellos se le veía muy cómodo al principio, después todo empezó como que un poquito más a ponerse más dark la cosa. Y Ryan Reynolds estuvo bastante presente en lo que fue la película y en el desarrollo. Y siempre se hablaba como que en esos momentos no se hablaba nada de lo que se están exponiendo en esta demanda, sino que se hablaba más de que Blake Lively quería como que imponer a Ryan Reynolds en la película y que quería que él tuviera participación. Entonces, pues el que compró los derechos había sido Baldoni, que había como ese roce por poder y querer aportar en la película más que nada. Todo eso se hablaba en ese momento, antes de que surgieran, ¿verdad? Todas estas cosas de las demandas y las 20 cosas que se han dicho. También se habló que Baldoni expresó constantemente su deseo de evitar dañar a Lively y proteger los esfuerzos de marketing de Lively, que incluyeron alentar al público a agarrar a sus amigos, usar sus flores mientras promocionaba sus marcas de cuidado de cabello y alcohol, fueron ampliamente criticados por ser insensibles. Como les había mencionado, en la película, pues Baldoni se centró más en lo que era la violencia doméstica y Blake Lively, su gira de prensa y promocionando la película, eran más de cómo ser una mujer emprendedora, cómo salir de una situación de violencia doméstica, que ella se concentró más en otra cosa, más promocionar los productos que estaba sacando en ese momento. Y pues todo eso, pues la prensa y ante el ojo público se vio fatal cuando estaba promocionando una película que tenía que ver con un tema tan sensible como ese. Y a eso le añade entrevistas que salieron viejas de ella, donde ella pues no se comportó de una manera correcta con el entrevistador y eso pues agregó más fuego a lo que fue su mala fama ¿verdad? En ese momento en la promoción de la película. Y ahora ella pues está culpando prácticamente a Baldoni de difamación y de todas las cosas que tuvo en ese momento de la mala fama. También se habló, ¿verdad? Lo del artículo que también Blake Lively se basa en que
alegadamente Baldoni improvisó besos no deseados y habló de su vida sexual. Sin embargo, tanto el Times como Lively excluyen intencionalmente que Lively se negó a reunirse con el coordinador de intimidad para planificar las escenas de sexo en la película. Baldoni se vio obligado a reunirse solo con el coordinador de intimidad y transmitir cualquier sugerencia a Lively por separado. A pesar de la renuncia de Baldoni, él y Lively más tarde dibujarían las escenas juntos en ausencia del coordinador de intimidad. Como parte de esas discusiones creativas, Baldoni y Lively buscaron personalizar y desarrollar sus personajes y al hacerlo entablaron una conversación sobre sus experiencias individuales. El Times, tomando la queja de Lively como cierta, caracteriza esa discusión como un intento inapropiado de Baldoni de hablar de su vida sexual, lo cual no fue así. Más aún, Baldoni actuó constantemente bajo la dirección del coordinador de intimidad. Estas acusaciones infundadas no constituyen acoso sexual, ¿verdad? Acoso sexual de Justin Baldoni. Cuando regresaron de la huelga de guionistas y todo eso que pasó, ¿verdad? Que hubo muchas producciones que hicieron stop. Después de eso, ella regresó con lo de protecciones para el retorno a producción en noviembre del 2023. Y la propia Lively en ese momento reconoció que la película fue completada, comercializada y lanzada de forma segura y exitosa. Pero Wayfarer, Baldoni y Heath no estaban de acuerdo con la justificación de Lively para solicitar ese dicho documento. Muchas de las peticiones que ella estaba haciendo eran práctica estándar en la producción, pero ellos optaron por cumplir por el bien de la película y para garantizar la comodidad de Lively. Lively admite que ni Baldoni ni Heath participaron en ningún comportamiento de acoso después del acuerdo que ella, llevó alegadamente en noviembre del 2023. Admite que sus preocupaciones expresadas fueron suficientemente abordadas en el momento. Esta admisión socava directamente sus acusaciones de represalia y afirmaciones de credibilidad. Si la narrativa de la campaña de difamación fabricada que sostiene su queja, el reclamo de represalia de Lively se derrumba bajo sus propias contradicciones, exponiéndolo como otra estrategia, ¿verdad?, para salvar su imagen pública en lugar de perseguir cualquier queja legítima. El hecho es que Lively se embarcó en una adquisición hostil de producción al mando a Sony para bendecirla con el control final, a medida que se volvían cada vez más frenéticos e inquietos por la usurpación de sus roles. Baldoni se mantuvo decidido en que continuaba tomando el camino alto y orgulloso de, ¿verdad?, de lo que ellos habían creado en la película y que todavía han hecho juntos. No obstante, Lively libró la guerra a Baldoni al mando interacciones inocuas de mayo a junio del 2023, mucho antes de que hubiera alguna tensión entre ellos para difamarlo y desacreditarlo. En ese momento, Baldoni y Lively tenían una sólida relación de trabajo y Lively no expresó ninguna inquietud a su alrededor. Solo después de que volvieron de la huelga de escritores hubiera terminado y el rodaje reanudara, Lively expresó cualquier preocupación de volver al set. En respuesta a Wayfarer, Baldoni estuvieron de acuerdo con todas las demandas que ella solicitó. Lo que ellos prácticamente quieren decir aquí es que ella realmente, como le había mencionado, no había ninguna situación en la película, no había ninguna situación entre ellos. Ellos se llevaban súper bien en la película, pero de un momento a otro, vuelvo y les digo, Baldoni fue el que adquirió los derechos de los dos libros. En un momento, antes de que saliera todo esto a relucir esta demanda, lo que se hablaba era que ellos estaban teniendo encontronazos por, ¿verdad? Esto más por la producción, por lo que querían cada uno implementar en la película, ya que él era el productor de la película Baldoni, pero Ryan Reynolds y Blake Lively querían como que tomar el control de la película y tomar el control de todo lo que se estaba haciendo en la película. Em, y eso fue lo que creó como que una inconformidad entre ambas partes. Y eso fue lo que se habló en ese momento. No se habló ni de acusaciones de hostigamiento, difamación, ni nada de esas cosas. Lo que se habló en todo momento, cuando se estaba haciendo la película, en algún momento, era de que había como que esta guerra de poderes y de ego entre ambas partes. Y luego, ahora es que sale esta demanda. Y casi pues, no sé. Esto está muy extraño. Esto es una opinión, ¿verdad?
Esto es meramente entretenimiento y ¿verdad? Informativo, y son cosas que han salido a través de los periódicos y de redes sociales que lo pueden buscar y leerlo. En este caso, yo lo que pienso es que antes de tomar una determinación de despedir ya sea a Blake Lively, si hubiese sido ella, o a Baldoni, yo pienso que deben pasar por un juicio y, y ¿verdad? Ver si esa persona es inocente o culpable, ver la narrativa y ver todas las evidencias de ambas partes antes de tomar una determinación, porque ahora, pues, Blake Lively fue en ese momento, ¿verdad? Cuando estaba la gira de medios de la película, ella era la mala, ella era, todo se sacó de contexto. Y ahora a Baldoni le quitan contrato, le quitaron premio, le quitaron todo. Y yo pienso que debe pasar un juicio para tú demostrar que tú eres inocente, ver todas las pruebas antes de culpar a alguien y quitarle contrato, porque ahí están las habichuelas de ambas partes, ¿verdad? El dinero, lo que se ganan, el sustento de la familia, tu prestigio, no sé, de verdad, yo pienso que debe hacerse un juicio antes de quitar contrato, una investigación antes de lograr o hacer una determinación, ya sea de parte de Blake Lively o hacerlo de parte de Justin Baldoni. Esa es mi opinión. Pero ahora mismo Blake Lively es la víctima en este caso y Baldoni le han quitado contrato, le quitaron premio, le han quitado de todo y se está viendo así como el caso de Johnny Depp con Amber Heard, que obviamente pues o por ser mujer pues le creen a ella obviamente y hay que tratar el caso y hay que tratarlo, ¿verdad? Como una reclamación que una mujer está haciendo, pero yo pienso que si fuera al revés, si fuera exactamente al revés la situación, si pasara lo mismo. Y yo pienso que uno tiene que pasar un proceso de un juicio y de enseñar pruebas antes de tomar una determinación como esa. No sé, ese es mi pensar. Volví y les digo, esa es mi opinión, ya sea Blake Lively o de Justin Baldoni, de ambas partes, yo pienso que deben pasar por un proceso de juicio antes de tomar una determinación de culpar a alguien específicamente. También en la narrativa de que presentó The New York Times, es la insistencia de Blake Lively en obtener privilegios de edición, exigir su propia versión de la película. Lively aprovechó también sus compromisos y promocionales para presionar para el lanzamiento de su corte. La evidencia de los esfuerzos de Baldoni para acomodar las demandas de Lively, incluida una serie de intercambios de texto con editores que más tarde fueron reemplazados por Lively a favor del editor que era su esposo, Ryan Reynolds, y subraya la distancia extrema a la que Baldoni hizo para preservar la integridad de la película y del libro. Lively cambiar todo eso y hasta, ¿verdad?, de su propia culpabilidad desenredar relaciones profesionales y la agitación que rodea la película. O sea que ella pues aprovechó todo lo que estaba haciendo alegadamente, ¿verdad? Para hacerlo a su favor, introducir a su esposo dentro de la película, Ryan Reynolds, para que él cambiara varios textos de la película. Recuerden que alegadamente le escribió una parte de la película, que es la parte la escena de ellos en la azotea. Y eso también se habló en ese momento, ¿verdad? Para allá para 2023, de que eso causó incomodidad, porque recuerden que esto es un libro es una película que es basada en un libro, y obviamente pues Baldoni adquirió los derechos y él quería llevarlo lo más auténtico posible, y pues Lively quería introducir a su esposo y que cambiaran varios textos de la película y se hicieran cosas que ella quería. Y ella estaba como que metiéndose demasiado en la producción cuando, ¿verdad? Y ella alega en la demanda que no tuvo libertad creativa, pero no sé, de verdad. Vuelvo y les digo, esto está muy extraño. Y así pues veremos a ver ahora con esta demanda que ha puesto Justin Baldoni a The New York Times por obviamente ver una parte. Prácticamente la demanda es como que ellos vieron la parte de Blake Lively y sacaron de contexto todo sin ver la otra parte de la historia. Y así pues, como quiera, voy a añadirle aquí algunos de los textos, ¿verdad?, que ellos pusieron en la demanda de los textos completos
que ellos pusieron en la demanda y a ver qué pasa y que así los mantendrá al tanto. Pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios y pueden suscribirse al canal, darle like al contenido y visiten los contenidos anteriores, ¿verdad? Donde se comienza a hablar del caso, que eso fue desde verano, cuando se empezó a promocionar la película, que ahí pues primero la película pues se habló del distanciamiento que había entre ambas partes y ya luego pues lo de la demanda y que así pues lo mantendrán tanto sobre esto y que así pues hasta la próxima. Bye.